Seguimos, hermanos y hermanas, en las reflexiones del jueves y siguiendo como hicimos ya la semana pasada y llevamos ya otras semanas siguiendo el llamado Sermón del Monte. Y ahora en el capítulo 7 encontramos también otra sentencia que podemos aplicar a nosotros del Señor Jesús. Dice, no juzguéis para no ser juzgados, porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis y seréis medidos con la medida con que midáis. ¿Cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas, no te fijas, no te das cuenta en la viga que hay en tu propio ojo? ¿O cómo vas a decirle a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver cómo sacar la brizna del ojo de tu hermano. Son impresionantes estas palabras. Son impresionantes. Evidentemente, aquí no se reprueba, el Señor Jesús no condena en absoluto que no se juzgue, sino lo que condena es el juicio falso. Esa medida que nosotros tenemos diferente para con unos, para con otros, incluso para con uno mismo. Yo estoy convencido que la relación que tenemos entre nosotros a veces ha influenciado en las consideraciones hacia las personas. No es lo mismo ver una falta en un familiar querido que en alguien que ni siquiera has hablado con él. No es lo mismo señalar o juzgarse a uno mismo que a los demás. Es curioso, pero siempre parece que hay más benevolencia con uno mismo que con los demás. Parece que nosotros nos tenemos más misericordia, más comprensión que con los demás. No juzguéis a los demás. Hay una frase que encontramos en Santiago, en Jacobo, que dice así: hermanos, no habléis mal unos de los otros. Quien critica a su hermano o se erige en su juez, está criticando y juzgando a la ley. Y si juzgas a la ley, no eres cumplidor, sino su juez. Mas solo hay uno que es al mismo tiempo legislador, es decir, aquel que ha dado la ley, y juez. Solo uno que tiene poder para salvar y condenar. ¿Quién eres tú entonces para erigirte en juez del prójimo? Pablo tiene también que decirnos algo. Él se encuentra con una situación en Corinto, en una iglesia, y lo que sí que nos dice es que hemos de juzgar para sacar el mal que hay en la comunidad a nosotros mismos, a la comunidad, y que Dios será el que juzgará a aquellos que no son creyentes. Importante e interesante este detalle. Fijaos. Además, hay una expresión
la carta a los romanos, que en su momento ya estudiamos, pero podemos dar un pequeño repaso sobre este tema de juzgar, condenar, señalar, acusar, malpensar, porque muchas veces nosotros malpensamos o nos imaginamos las cosas que realmente no son así. Y siempre hay que dejar que el juicio lo emita Dios. En Romanos 12, en el versículo 19 dice así: y no os toméis la justicia por vuestra mano, queridos míos. Dejad, no interponernos en que sea Dios quien juzgue o castigue. Porque la Escritura lo dice, el Señor lo dice, a mí me corresponde juzgar o castigar, y yo daré a cada cual su merecido. Y va y nos dice a nosotros, a ti en cambio nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que su cara arda de vergüenza. Es decir, si tú te portas bien con aquel que sabes que se está portando mal y que merece un juicio de condenación, deja que sea Dios quien realice su obra, y si se lo recriminas, hazlo precisamente para restaurarlo, para que vuelva a los caminos del Señor. Por desgracia, a nosotros los seres humanos nos gusta tanto condenar, nos gusta tanto señalar, nos gusta tanto decir tú y señalar con el dedo. Eso es peligroso. Porque como nos dice el Señor, si tú juzgas y tu medida es 5, tú júzgate a ti mismo con la misma o más medida, porque claro, no es lo mismo una brizna, una tea de madera, una astilla de madera, en el ojo, que una viga. Y resulta que cuando vemos a los demás, vemos más sus faltas que las nuestras. Consideramos, ya está bien este o aquella o este o el otro, lo que ha hecho, y no nos damos cuenta que nosotros no solamente hemos hecho lo mismo, sino que en muchísimas ocasiones lo hemos hecho mucho más grande y con unas consecuencias mucho más terribles. Por lo tanto, saquemos primero la viga de nuestro propio ojo y entonces podremos ver para sacar la brizna del ojo de nuestro hermano. Y cuando juzguemos, hagámoslo siempre con amor, buscando la restauración de la persona que estamos valorando y nunca su condenación. Pablo lo dice también en un caso de inmoralidad en Corinto. Dice, lo entregamos a Satanás, una forma simbólica de decir, lo apartamos de la iglesia para ver si esa persona recapacita y se da cuenta, se arrepiente y se entrega de nuevo al Señor. Así que esta tarde oremos para que sea el amor, ese mismo amor que hemos recibido de Dios, la que nos impulse a ver a los demás con misericordia, con tolerancia, con paciencia, porque es la misma o más que el Señor ha tenido, tiene y seguirá teniendo con nosotros.
Que Él nos bendiga y nos siga enseñando su palabra. Amén.